presentación de esta tarde, que el tema es misión escatológica. Vamos a hacer la oración entonces. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti porque nos das nuevamente esta oportunidad de poder reunirnos como hijos tuyos para meditar en estas cosas tan importantes que tú dejaste para nosotros. Señor, sin embargo, sabemos que por más que tengamos esfuerzo humano y que tengamos el interés, nada puede ser suficiente si no está tu Santo Espíritu morando en nuestras mentes y en nuestros corazones y dirigiendo, Señor, nuestros pensamientos y grabando las cosas que son necesarias de comprender muy bien. Rogamos, por tanto, que tú puedas limpiar el templo de nuestra alma, que tú puedas así habitar en medio de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, tener oídos atentos y escuchar lo que tú nos tienes para decir. Rogamos tu bendición y tu presencia en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Muy bien. El título acá dice misión escatológica. Para los que no tienen mucha idea de eso, escatología tiene que ver con los acontecimientos finales, ¿ya? No vamos a hacer una presentación sobre eso, vamos a ir rápido porque te disponemos de poco tiempo. Por lo tanto, con ese pensamiento vamos adelante acá. Primero, vamos a ver que la misión que Dios ha dado ha pasado por distintas etapas. Ya cada etapa es más intensiva que la anterior. La primera, en el tiempo de los patriarcas, es la misión que ellos la entendían de una manera mucho más simple y reducida que la que comprendieron después los cristianos. A su vez, teniendo el legado de los patriarcas, de lo que era la misión para ellos, conservando eso, se aumentó para ellos, digamos, el significado de lo que era la misión. Y luego tenemos que el remanente del tiempo del fin, en el cual nosotros estamos viviendo, porque vamos a contar toda la historia del cristianismo que es larga, acá también, ¿no es cierto?, la misión se agrandó, digamos, y se complejizó y fue más específica, porque se unen las dos visiones anteriores, ¿no es cierto?, la de los patriarcas y los cristianos, pero se agrega otro enfoque más, que especialmente para el tiempo del fin, y que no era la misión para los anteriores. Entonces, acá dice, la misión de los patriarcas, por ejemplo, Abraham, ¿cuál era? Anda delante de mí y sé perfecto. Eso era todo lo que él tenía que hacer, Génesis 17:1. Y hay ejemplos que no los vamos a ver ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero los que puedan sacarle una fotito a esto o después, como va a quedar grabado, lo pueden ver, analicen los textos. En esos textos se indican distintas instancias, por ejemplo, al pueblo de Israel, como se le dijo, que ellos tenían que, al ser ellos conducidos por Dios, dejándose guiar por Dios, iban a ser un pueblo tan especial que todos iban a apuntarlos y decir, miren, ese pueblo que sabe porque Dios los guía. Miqueas 6:8 igual, solamente Dios pide esto de ti, que hagas misericordia, que sé yo, de tus millas para andar delante de tu Dios. Solamente lo que ellos eran, esa era su misión, ser íntegros, ser buenos hijos de Dios para que los demás pudieran mirar en ellos. Y Eclesiastés 12:3, mira, de todo lo que hagas, al fin, el final de discurso, teme a Dios y guarda su mandamiento. O sea, eso era, de forma bien reducida, aquí lo estoy poniendo algunos textos solamente, era la misión que tenía, en el Antiguo Testamento tenían los patriarcas. Pero luego, como estábamos diciendo, viene la etapa del cristianismo y se amplía y la misión ahora es mucho más grande. Ahora ellos no deben quedarse allí para que los miren, ellos deben ir y tienen que ir a todo el mundo y predicar el mensaje, ¿ya?, que Cristo había venido a la tierra, se había cumplido, ¿no es cierto?, su parte en el pacto, y eso significaba que ahora el evangelio tenía que conocerse, que Dios había cumplido su parte y que todo el mundo estaba siendo beneficiado para que todo el mundo lo supiera. El plan era ese, el evangelio del reino debía ser predicado, y ¿qué tenían que enseñar? Los mandamientos de Dios, todas las cosas que os he mandado, y tenían que bautizar a los convertidos, no a todos, sino que primero debían hacer los discípulos, tenían que enseñarle las cosas que Dios les había mandado, y luego que les enseñaran, entonces podían bautizarlos. Esa era la misión, digamos, del cristianismo. Pero llegamos a 1798, se inicia el tiempo del fin, y en 1844, próximo a 1798, comienza el juicio. Entonces la misión cambia nuevamente. Ahora la misión del remanente era, espero que antes se haya estado grabando, ¿no es cierto? No hay problema, si no me avisan, ¿ya? Eso, porque tiene que quedar grabado lo anterior también. Muy bien, la misión del remanente es profetizar,
predicando el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ya? Y a esa misión, ¿no es cierto?, que es ahora ir, ya no dice ir por todo el mundo, sino que dice toda nación, tribu, lengua y pueblo, aún mucho más específico y amplio a la vez. Está también bosquejada tanto en Apocalipsis 10, cuando se habla de toda nación, tribu, lengua y pueblo, cuando surge el movimiento adventista, y en Apocalipsis 14, 6 y el 12, donde está en el mensaje de los tres ángeles también, ¿ya? Vívola por el medio del cielo, un ángel que tenía el evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, pum, y va el primer mensaje, el segundo, el tercero. Los tres mensajes no los vamos a analizar, yo los tenía analizados, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces vemos cómo ha ido evolucionando la misión, ¿ya? A medida que nos acercamos al fin, la evolución, o sea, la misión va evolucionando y se va complejizando y haciendo mucho más específica. Ahora, tenemos esta realidad que para algunos es algo que les provoca miedo. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos, y ahí estamos viendo la misión. Acuérdense que ahora la misión se añade el ser ejemplo, como en el tiempo de los patriarcas, el predicar a todo el mundo, como en el tiempo del cristianismo. A esto se añade que el mensaje que se debe predicar es el de los tres ángeles, que es un mensaje muy fuerte. Pero tiene que ir todo esto a todo el mundo, y somos 7.594 miles de millones de personas en el mundo. Entonces, es abrumadora la cantidad de gente a la cual hay que llegar con el mensaje. ¿Y nosotros cuántos somos en la actualidad? Somos 21.556.837. Y esos son miles de millones. Entonces somos un número muy reducido como para predicar a todo eso. Eso asusta a mucha gente. Y empiezan a desesperadamente tratar de hacer estrategias, de hacer cosas para poder avanzar con la misión. Pero tenemos aquí lo siguiente. Cuando el Señor dio esta tarea de ir a todo el mundo, el apóstol Pablo escribió en Colosenses: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. En tiempo de los discípulos, ellos cumplieron la misión. Ellos llegaron a todo el mundo. Ellos sí lo hicieron, ¿ya? Y también hay textos que confirman lo mismo: Colosenses 1:23, Hechos 6:7, 17:6, Romanos 10:18, 16:26, etcétera. También los pueden mirar ustedes después. O sea, ellos, es verdad que el mundo era más reducido, pero también los misioneros eran menos. Nosotros ahora estamos distribuidos en todo el mundo, ¿ya? Somos 17 millones y tantos de adventistas, pero miren ustedes, ellos eran 12 solamente cuando se les encarga, digamos, el gobierno de la iglesia, y después habían como 500 para la ascensión de Cristo, para que tengan una idea, pero ellos llegaron a todo el mundo conocido con menos gente que nosotros. Nosotros disponemos de medios que ellos no disponían, como por ejemplo esto mismo, internet y otras cosas. Ahora, el Señor Jesús había prometido: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, cuando el Señor Jesús encarga la misión, pone un pero. Sí, tienen que hacer esa misión, pero no vayan. Qué curioso, pero si estamos apurados, Señor, si son muchos. No vayan, quédense en Jerusalén. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que reciban poder. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Miren, ese era el texto de Lucas, y acá tenemos el otro texto: que no se fueran, sino que esperasen. O sea, eso le quedó grabado a más de un discípulo, no solamente a Lucas, sino también aquí, o sea, Lucas lo dice no solamente en el libro de Lucas, sino también en el libro de Hechos. Aquí decía: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿cómo? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes, la caridad empieza por casa: primero Jerusalén, después Judea, después Samaria, sus vecinos más cercanos, y después hasta lo último de la tierra. ¿Habrá un modelo para nosotros aquí? Claro que sí. Nosotros también, antes de cualquier cosa, antes de elaborar estrategias, antes de tratar de salir para un lado y otro y hacer cosas, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí: mientras los discípulos esperaban, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Se reprocharon a sí mismos
el haber comprendido tan mal al Salvador. Nosotros lo hemos comprendido bien. Comprendimos la misión, sabemos quién es el Salvador a quien vamos a predicar, en qué consiste lo que debemos predicar. Bueno, ellos se reprocharon a sí mismos que no lo comprendían bien y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad, confesándolo valientemente delante del mundo. Ellos ahora ya debían creer. Si él decía que iban a ir a todo el mundo, es porque Dios los iba a habilitar para ir a todo el mundo. Y ellos resolvieron hacer eso. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y bajo la influencia del Espíritu las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Miren ustedes, cuando llegó el Espíritu Santo lo que ocurrió, bajo la influencia del Espíritu, había palabras de arrepentimiento, de confesión. Y eso que ellos antes de eso ya estaban unánimes y juntos. Y habían tratado de barrer con toda interposición de uno para con el otro para que Dios pudiera revelarse a ellos. Pero una vez que Dios se manifiesta, todavía descubren que hay nuevas cosas de las que arrepentirse y las cuales confesar. Y lo hacen bajo la influencia del Espíritu. Y se mezclan estos con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Ellos no andaban cantando coritos bonitos por ahí, sino que estaban hablando de los cantos que cantaban tenían que ver con la experiencia del perdón. Se oían palabras de agradecimiento y profecía. Ojo con eso. Eso es lo que provocó este espíritu que trajo el poder a la iglesia. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. O sea, antes de eso no habían podido comprender lo que era el amor, pero el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Sin eso no podían ir a todo el mundo. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu recién afilada, con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Ahí estuvo el secreto para ellos y ahí también está el secreto para nosotros. Es, por cierto, una locura pensar que con tan pocos que somos, millones llegar a miles de millones. Pero dice acá, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque no solamente era una locura pensar que podían abarcar a todo el mundo, sino que la predicación era una locura. Era algo que el mundo no estaba dispuesto a entender y no quería entender, y no tenía las capacidades de entender. Pero ahora ellos iban con el poder del Espíritu Santo y confiados en eso, ellos predicaron a Jesucristo con métodos y formas directas y sin ninguna estrategia especial. No fueron a tomar un curso ni nada, sino que hablaron lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y vemos acá, yo no lo voy a hablar ahora, pero sería muy bueno que ustedes analizaran esos capítulos, Hechos capítulo 23, bueno, puse algunos versículos, pero ojalá todo el capítulo, Hechos 24, Hechos 26, porque ahí yo veía a Pablo como en un momento tirándole piedras, escupos, los soldados no lo podían casi salvar de la multitud para que no lo desgarraran y lo llevan nada, y todavía él le iba a explicar, predicando de arriba, donde lo llevan en brazos. Pero varones, hermanos, cualquiera diría, ese está loco, ¿cómo se le ocurre predicar así? Así en cadenas fue a predicar delante de Festo, delante de Félix, delante de Agripa, y así, ¿no es cierto?, él estuvo constantemente haciéndolo. Ahora, miren, dice acá, pues aunque andamos en la carne, es el consejo de él, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. O sea, aquí no hay que ser el presidente, no le puedo hablar igual que como le voy a hablar al vecino allá. No, el Evangelio no considera eso. Claro, tenemos que tener un lenguaje apropiado para cada uno, pero no tenemos que achicarnos ante nadie, porque es Dios el que va a hablar por medio de nosotros y va a derribar esto, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque aún los más encumbrados son ignorantes en las cosas de Dios y no pueden levantarse contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la cita siguiente. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, de acuerdo al concepto del mundo, no, ustedes, un poquitito sabio aquí entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que
O sea, todo lo contrario, la estrategia de Dios es absurda para los seres humanos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Se acuerdan de Gedeón? Iba con 32.000 a la batalla. Dios le dijo, vamos a probar aquí. Salieron 20.000, quedaron con 10.000. No, son muchos todavía. Los otros ejércitos eran mucho más grandes. Y después, en las aguas te los voy a probar. En las aguas, no vamos a hablar de eso, pero ahí. De la forma en que ellos bebían el agua. Y los que bebían de la forma que Dios decía, entonces, con esos estamos bien. Los 300, sí, con 300. Así nadie se va a jactar, van a saber que la victoria es. Ahora sigue las instrucciones mías. Ya, ¿dónde están las armas? Toma unos cántaros y mete una estrella encendida adentro. Pero, ¿dónde estamos a pelear? ¿Sí? Rodeen los ejércitos enemigos, yo les voy a decir cuando ustedes quiebren los cántaros y todo lo demás, déjenmelo a mí. Y ganaron la batalla con 300 hombres, contra 30 y tantos mil. Ahora, también hay estrategias similares para que ustedes las vean después en Lucas 21, 13 al 15, Juan 4, 9, por ejemplo. Imagínense Dios cómo usó a una mujer, la mujer samaritana, la mujer junto al esposo de Jacob, sí, era samaritana, que era una mujer de mal prestigio, que iba a la hora del mediodía para que ninguna de las amigas que iban en la mañana la viera. Entonces mejor iba al mediodía porque la pelaban y la pelaban. Entonces, pero a ella la usó para que ella proclamara el evangelio. Y ella fue donde los hombres, y lo que antes tenía miedo de hacer, y de hablarle a los demás, ella fue de los demás, y de tal modo que hasta botado el cántaro que llevaba para sacar agua, se le olvidó lo que estaba haciendo, e hizo lo que Dios le pidió, y así todo el mundo vino a escuchar a Jesús, todos los samaritanos. Entonces son estrategias extrañas, por decirlo menos. También está Juan 4, 9, 27 al 30, etc. Bueno, ahí hay varios textos para que los vean. Bueno, esos son de los samaritanos. Entonces, la costumbre de Pablo había sido, en el caso de Pablo, pero es que él era letrado. Sí, pero miren ustedes, la costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz para hablar ante reyes, ante los grandes y eruditos hombres. Trató de hacer esto en Atenas, haciendo frente a la elocuencia con elocuencia, a la filosofía con filosofía y a la lógica con lógica. Pero, ¿qué pasó? No alcanzó el éxito que había esperado. Para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos, el Espíritu de Dios debía participar de su obra y santificar cada progreso espiritual. Entonces, él se dio cuenta de que cuando él ocupaba sus estrategias, ahuyentaba al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no podía actuar en los pecadores para convertirlos. Ahora dice, buscó los resultados de su obra al concluir sus labores. De la gran asamblea que había escuchado, ¿se acuerdan ustedes de Hechos 17, cuando le hablo? Para un hermano, en todo veo que vosotros sois muy religiosos, porque vi, ¿no es cierto?, muchos monumentos de dioses, pero ese al altar del Dios no conocido, etc. Sus elocuentes palabras, al analizar sus elocuentes palabras, solo 3 se habían convertido. 3 conversos apenas, con su propia estrategia. 3 se habían convertido a la fe. Entonces él decidió que a partir de ese momento mantendría, ¿qué cosa? La sencillez del evangelio, la locura de la predicación. Estaba convencido de que la sabiduría del mundo era impotente para conmover los corazones. Es más, había ahuyentado el Espíritu de Dios ahí en Atenas el usar él sus métodos oratorios del mundo. El evangelio era el poder de Dios para salvación. Ahora, no queremos decir que él iba a hablar en forma vulgar, en forma descuidada. No, pero tenía que primero cerciorarse de que el Espíritu Santo lo estaba guiando y olvidarse de sus técnicas y sus demás cosas para poner la mente en los textos, en las palabras y las cosas que Dios le iba sugiriendo cuando él hablaba con las personas. Ahora, él les dijo, esto es la misión. Miren, yo no la puse como está en Mateo adrede, porque en Marcos agrega algo que nos va a hacer reflexionar. Marcos dice así, mirando el mismo legado que Cristo hizo cuando se despidió en su ascensión, puso él, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vayan por todo el mundo. Estas señales van a seguir a los que crean.
no a los que predican, ¿se fijan? Sino que era como para que se dieran cuenta de que estaba surtiendo efecto la predicación, ellos iban a darse cuenta y a su vez esos que predicaban iban a tener ese mismo poder y los otros que escucharan iban a tener ese mismo poder, esa misma protección y poder entregados por Dios. Ahora, miren, ¿por qué no ocurre eso ahora? Porque ahora Dios, porque como hay tantos falsos milagros, Dios ha pensado que nosotros no hagamos esos milagros. Sí, pero esa no es la razón principal. Aquí hay una cita que nos dice cuál es la razón principal. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Ya ahí sanarían los enfermos. Los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. O sea, todavía estaríamos echando fuera demonios, estaríamos sanando, sin necesidad de hacernos exámenes, visitar médicos, gastar dinero y andar con mascarilla ni nada de eso. Si nosotros tuviéramos ahora el poder de Dios. Ahora cuidado, porque esto no es una cuestión que me va a pasar yo, ahora yo voy a pedir el poder de Dios. No seamos presuntuosos. La mayor parte de la iglesia debe estar convertida para que Dios haga esto, porque eso es lo que dice el Espíritu de Profecía, y para eso tenemos que estudiar. Ahora, mientras la iglesia era perseguida, sus miembros eran unidos y se amaban. Eran fuertes en Dios. A los pecadores no se les permitía unirse con la iglesia. O sea, ellos estaban tan poco preocupados de los números que no le permitían a los pecadores unirse a la iglesia. Y así permanecían en ellos, ¿qué cosa? La unidad, el amor y la fortaleza. ¿Se fijan? Unidos, amantes y fuertes. Mientras era perseguida, más encima bajo persecución, pero nunca se unió tanto a la iglesia, tanta gente a la iglesia como en su tiempo. Ahora, únicamente aquellos que estaban dispuestos a abandonarlo todo por Cristo podían ser sus discípulos. Estos se deleitaban en ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. Eran los requisitos. Si no, no eran unidos a la iglesia. Eso está en Primero escrito, por si acaso. Ahora, citando acá, el mismo Espíritu de Profecía cita Isaías 58:13, miren lo que dice. El pueblo que aquí se describe comprende, y está diciendo que todo eso se refiere es una profecía para este tiempo, Isaías 58. ¿Ya? Ahí está en las Biblias con Espíritu de Profecía, lo pueden encontrar. Dice ahí eso, que es para este tiempo. El pueblo que aquí se describe comprende que no cuenta con el favor de Dios, pero en vez de buscar el favor divino de acuerdo al Señor, está en conflicto con Dios. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Queremos predicarle a todo el mundo estando en conflicto con Dios? ¿Qué estamos hablando? ¿No sirve la erudición? No sirve. A Pablo no le sirvió, en Atenas no le sirvió. ¿Nos servirá a nosotros? No. Etcétera. Está en conflicto con Dios, en vista de que observan tantas ceremonias. Sí, hacemos hartos días de ayuno, de oración, de qué sé yo, semanas especiales, con hartas cosas, inventamos santuarios de la oración, hasta fuegos artificiales he visto que tienen en algunas partes, para que vamos a comentar más, pero en vista de que observan tantas ceremonias, preguntan por qué el Señor no les manifiesta un reconocimiento especial. Dios responde a su queja. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, no conocen sus propios corazones. Ellos, más encima, tienen un reclamo escondido en su corazón contra Dios, porque no se conocen a sí mismos lo mal que están. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores, o a todos los que dependen de nosotros. Estos ayunos son solo ostentación, mera máscara, un remedio de humildad. Un remedio es una imitación burlesca de humildad, o una actuación, un fingimiento. Eso es remedio. Esos adoradores lloran y se lamentan, pero retienen todos sus rasgos objetables de carácter, como el otro que se golpeaba el pecho, ¿ya? Pero no pasa nada. No, o sea, bueno, golpearse el pecho me refiero equivocadamente estaba explicando, pero no vale nada golpearse en el pecho. Eso que van a hacer los que digan a las rocas, cae sobre nosotros, ¿no? Retienen todos sus rasgos objetables de carácter, no han humillado su corazón, ni lo han limpiado de la contaminación espiritual. O sea, no sirve de nada llorar y lamentarse si nosotros no hemos humillado nuestro corazón y no lo hemos limpiado. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y es una contaminación espiritual.
O sea, antes que nos contaminemos en las obras, nosotros nos contaminamos en el espíritu. No han recibido la lluvia enternecedora de la gracia de Dios. Están destituidos del Espíritu Santo, destituidos de la dulzura de la influencia celestial. Uy, miren, el Señor le dice, antes de ustedes hacer la obra, esperen la promesa de mi Padre, yo voy a darle mi espíritu. Y resulta que este pueblo que está afanado por terminar la misión y angustiado porque son muchos los que hay que bautizar, están destituidos del Espíritu Santo. No destituidos para arrepentimiento, porque Dios no les pediría que se arrepintieran si no les fuera a dar el Espíritu Santo de arrepentimiento. Están destituidos del Espíritu Santo para la misión. Los apóstoles del Señor no estaban destituidos del Espíritu Santo en forma personal. Por algo escuchaban a Cristo, y Cristo los escuchaba a ellos. Y por eso les dio el Espíritu Santo para la misión. Estaban destituidos todavía del Espíritu Santo para la misión hasta que llegó el momento oportuno. Y ahora nosotros estamos destituidos del Espíritu Santo. Bueno, ellos no vamos a decir tanto destituidos, sino que Cristo todavía no había asumido su lugar como rey, sumo sacerdote, o sea, sumo sacerdote en el cielo. Ahora, nosotros no podemos ni soñar terminar la misión sin el Espíritu Santo. No podemos soñar. Entonces, en vez de andar corriendo como Marta, que se ajetreaba por atender al Salvador, en vez de escucharlo, nosotros deberíamos sentarnos a los pies de Jesús y ver qué está pasando en nuestros corazones. Dice, estaban destituidos del Espíritu Santo, de la dulzura de la influencia celestial. No manifiestan arrepentimiento ni la fe que obra por el amor y purifica el alma, que es una de las cosas que Dios le aconseja a la Odisea, ¿no es cierto?, que compre el oro. Son injustos y egoístas en sus tratos, oprimen sin piedad a los que consideran que son sus inferiores. A veces, estamos tan orgullosos porque vino a la reunión el alcalde o no sé quién. Pero al vecino, bueno, sí, también estamos contentos, pero viene el alcalde. Hermano, a lo mejor el alcalde no se va a salvar, pero a lo mejor ayer anda allá en la calle, que usted lo pone en cualquier asiento de la iglesia, a lo mejor ese se va a salvar. Lo considera inferior. Entonces ellos, en este caso, oprimen sin piedad a los que consideran son sus inferiores. En el área del trabajo de la iglesia también podemos ponerlo. Sin embargo, acusan a Dios de que se descuida en manifestar su poder para con ellos y de ensalzarles por encima de otros debido a su propia justicia. Algunos dicen, pero ¿por qué me sacaron de ese puesto? Yo era el más apto, yo lo hice bien. Y pusieron a ese otro que mira que esto y esto y esto y esto y este otro. ¿Por qué no me ensalzó a mí Dios? El Señor les envía un claro mensaje de reproche para mostrarles por qué no son visitados por su gracia. ¿Quieren saber por qué? Estudien Isaías 58 con la cita de la Escritura y lo van a saber. Ahora, hay más citas acá abajo, el manuscrito 36 de 1897, que está en también el cuarto tomo del comentario bíblico adventista, en la cita de la hermana White. Y está, no, ese es, sí, es otro manuscrito. Y además, vean el párrafo 7, ¿ya?, para que puedan estudiar más cosas acerca de lo mismo. Ahora, nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el Espíritu Santo, para ver si podemos vivir sin deshonrar. Futuro, nos probará. O sea, Dios todavía no nos ha dado el Espíritu Santo. Todavía no podemos salir a cumplir la misión. Y algunos dicen, no, en vez de estudiar tanto la Biblia, salgan a predicarle a la gente. ¿Qué dice acá? Que el Señor primero nos tiene que probar. Primero nos tiene que probar. Después darnos el Espíritu Santo. Y después podemos salir al mundo. Eso no quiere decir que no podamos darle testimonio a los que están cerca nuestro. No, no de ninguna manera. En forma privada el Señor da una medida del Espíritu Santo a cada uno para que haga su labor. Pero como iglesia, para poder terminar la misión, Dios no nos va a dar el Espíritu Santo hasta que nos haya probado todo individualmente. Y cuando todos estemos listos, lo que va a pasar con el zarandeo que viene, o con la ley dominical y las demás cosas, cuando Dios nos haya probado, entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo es el derramamiento del Espíritu Santo? Hablando en términos escatológicos, el Espíritu Santo es derramado cuando se inicia el tiempo de angustia, los martirios, las persecuciones, entonces es derramado el Espíritu Santo. Porque recién se purifican ahí los corazones. Bajo opresión parece que nosotros no funcionamos, o sea, sin estar bajo presión. Y con la presión de todo eso vamos a tener que tomar postura, y los que tomen postura de parte de Dios van a ser los menos. Y ahí Dios va a derramar el Espíritu Santo cuando todos esos menos que van a hacer su iglesia estén cumpliendo lo que Dios necesita para que no lo deshonren. Y ahí vamos a poder hacer recién la misión. ¿Qué era entonces el Señor? Mire, permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra de una forma muy diferente de la acostumbrada.
contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, o sea, el cuarto ángel, que es el fuerte pregón, el derramamiento de la lluvia tardía, que somos el remanente que predica con fuerza. Entonces, cuando estemos aún en ese tiempo, algunos, dice acá, van a querer controlar la obra de Dios y dictar todos los movimientos que hay que hacer. Dice, pero ¿qué va a pasar? Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará. Es decir, no se preocupen de lo que las órdenes que le dan y todo eso que estén. Yo estoy dirigiendo, hijos míos, mírenme a mí. Y va a utilizar medios que no nos imaginamos. No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro. Así que todas las reuniones que hacemos para elaborar estrategias, para alcanzar a la comunidad y todo, no se imaginen que va a ser posible como iglesia trazar planes para el futuro. Que Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo toda circunstancia. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Limpiar, aderezar el camino para el Señor. Limpiar nuestra casa. Ahora, mire, acá dice, el Consolador se revelará no en una forma específica, precisa, que el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperados que honrarán su nombre. Con las personas que menos esperamos, de las maneras tal vez más absurdas, que no imaginamos o más ilógicas, pero Él lo va a hacer de manera que nosotros nos demos cuenta que es Él el que lo está haciendo y no le demos la gloria a los hombres. ¿Se fijan? Se parece a lo de Gedeón. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. No va a haber fronteras para ellos. No les puse la cita, dice, cada uno lo irá a hablar en su propia lengua. O sea, Dios va a dar el don de lenguas, de nuevo, para que puedan predicar a los lugares donde los va a llevar, tal vez como Felipe, los va a llevar de un lugar a otro, les va a proveer medios. Ahora, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos y engreídos. ¿Cómo y cuándo ocurrirá eso? Hermana, o sea, sí. va a ser como cuando nació el mensaje adventista. Claro. Puros agricultores, puros trabajadores, gente humilde, que escuchó el mensaje de Miller y que empezó a predicarlo. Había muy pocos doctorados, por no decir ninguno, sino gente estudiosa de la Biblia, pero humilde. Y en los tiempos de los discípulos igual, ¿y esto qué nos vienen a enseñar a nosotros? Si esto... ¿Y cómo saben letras sin haber aprendido? ¿Por qué? Es porque estuvieron con Jesús, ellos aprendieron de Jesús lo que nunca podrían haber aprendido con todos los doctos de su tiempo. Entonces dice, únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente, no para cumplir nomás un requisito. Yo ahora me decía, ¿por qué tanto que demora en preparar ese tema si son 20 minutos? Porque yo estaba aprendiendo y yo estaba tratando de tener la manera más clara de poder revelar toda en forma condensada. Hay que buscar la luz fervientemente. Y dice, se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. No, mire, me llamó la atención porque el conflicto de los siglos hablaba, la hermana White, en el capítulo Una amonestación rechazada, que es muy bueno que lo lean, y ahí hablaba, decía, miren, decía ahí, hay iglesias, no me acuerdo qué iglesia mencionaba, donde no se acepta a nadie que predique, sino ha por lo menos leído un libro de teología secular, algo así decía, aparte de la Biblia. ¿Se fija? Acá dice que es mediante esas almas que Dios revelará una luz y poder, dice procedente de su santa palabra. La Biblia es el objeto de nuestro estudio, no otros libros, no los necesitamos. Es que lo que vieron los adventistas también. Sí, puede ya que lea algo, pero ¿sabe qué? Es recomendable, si usted tiene llena de comida aquí, la mesa, que vaya a buscar más encima al tarro de la basura, si ya tiene comida acá. Los animales comen pasto, nosotros no comemos animales. ¿Por qué no comemos el pasto directamente? Somos bien extraños para decir.
de alguna forma. Es la santa palabra de Dios la fuente de poder. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Y más encima que ahora está de moda no creer en el espíritu de profecía. Y también lo podemos usar. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, y fragmentos de luz no son, toda la luz. Vieron como yo salto de alegría cuando descubro un fragmento de luz. Esto es tesoro, y me alegro por un fragmento de luz. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos la firme misericordia de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. ¿Y cuál es la que más queremos? El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para predicar el fuerte pregón. Ahí se cita, está citando la misma hermana White, Isaías 61:11, y dice eso respecto de eso. Y ahora, respecto a lo que viene, que sigue a continuación de eso. Toda la tierra será llenada con la gloria de Dios. Toda la tierra será llenada con la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibamos el poder prometido. No por fuerzas humanas. Yo estaba toda la semana acordándome ese corito. No con fuerzas humanas, no con fuerzas humanas, sino, como que dice, sino con mi espíritu, y esta obra acabará, no con el poder humano. ¿Se acuerdan de ese cantito? No sé si es himno, no sé si es himno o si es corito. Pero lo hemos cantado, pero no le hemos prestado atención. No es con fuerzas humanas, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a dar por acá esta presentación y luego seguimos con la siguiente, que es la clase que tenemos para hoy. Así que vamos a orar para terminar con esto y luego vamos a orar para comenzar la otra. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, por tu luz, porque tú nos dices claramente las cosas, es tarea nuestra descubrirlas. Y te damos gracias porque mientras que nos abocamos a esa tarea, en forma sobrenatural, tú nos provees de todo el conocimiento que necesitamos para tener certeza de nuestra misión y de lo que tenemos que hacer. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de los que no ven, para que puedan elaborar las verdaderas estrategias que apuntan no al mundo todavía, sino a nosotros mismos. Rogamos tu bendición, la bendición de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga.